Muy bien. ¿Qué es pH? En sí, pH es el potencial de hidrogeniones, es decir, la concentración de hidrogeniones que tenga cualquier solución. Cuando decimos pH de un humano, estamos viendo mayormente al pH sanguíneo. Y pH de secreciones es el pH de cada secreción que tenga esa persona. Y en sí, la escala de pH, otra definición, es la escala que va a medir la alcalinidad o basicidad de una solución. Ustedes se la saben la escala. Va del 0 al 14 y 7 es neutro. 7 para abajo es ácido. 7 para arriba es alcalino. 7 a 14 alcalino, 0 a 7 ácido. No se olviden eso. No se confunden. Okay. Y aquí esta pregunta de examen para ustedes. Que sepan cuánto es el pH de una secreción de un cuerpo y sobre todo de la sangre de 7,35 a 7,45. Este valor de aquí es el que nos va a decir si hay una alteración en el cuerpo. Hola, hola. Ya. ¿Se sigue escuchando bien? ¿Se ve toda la pantalla? Acabo de conectar otra cosita. Sí, sí, se escucha bien, se ve todo. Ya, está Sí, bien, sí. sigamos. Entonces, vamos a hacer la partecita ahorita pH y ahorita vamos con soluciones tampón. La fórmula, esta fórmula no es necesaria que la aprendan. Hay veces que ustedes no se acuerdan el valor como debería ser, digamos, o el valor no tienen lo necesario para sacarlo, pero siempre una geometría viene con el pH puesto. Valores de pH sanguíneo. Esto lo oculta. Listo. pH sanguíneo es lo que máximo puede estar el pH. Lo máximo que puede variar. Abajo de 6 hasta 6,9 y hasta 7,7. Menor a 6,9 y mayor a 7,7 es un pH incompatible con la vida. Eso que sepan. La homeostasis y los sistemas que intervienen. La pregunta 1 y la pregunta 2. ¿Cuál es la importancia y cómo se mantiene el pH a través de la homeostasis? Es decir, que el cuerpo va asimilando nutrientes, va excretando para que se mantenga ese pH. ¿Cómo más lo hace? A través de qué, o sea, ¿cómo lo hace? Es decir, ¿qué sistemas están interviniendo? Los de acción rápida, intermedia y lenta, por así decirlo. Los rápidos, los que actúan en ese momento y solo esto, que sépanse la definición, los buffers, ¿cuál es su acción? Prevenir cambios bruscos en el pH. Esos son los buffers. O sistemas telesores o sistemas tampones. Hay intra y extracelulares, que eso pregunta examen, la autora siempre pregunta cuál es intra y cuál es extra. Los otros sistemas que intervienen, otra acción rápida son los pulmones, la acción lenta que comienza a trabajar a las horas, pero cuando de verdad se nota y nota la diferencia o empieza a ayudar al cuerpo es después de las 12 horas. Comienza a trabajar desde antes, sí, pero recién hace un cambio a las 12 horas. Igual hay otro que es más tardío, más crónico, que cuando el desequilibrio ácido-base ya está mucho tiempo, son los huesos. Los huesos por sí solos se van a destruir y van a liberar fosfato. Que los fosfatos sabemos, ustedes saben, ya hemos avanzado, son tampones también. Definición de un buffer, una solución tampón, es una sal o un ácido débil, una base, ¿por qué dice sal aquí? Una base o un ácido débil. Así. Una base, un ácido débil, junto a su sal. ¿Cómo se ve la pantalla ahorita? ¿Se ve así como presentación o se ve completo? Se ve dividida. Ya veo. Eso es lo que quería evitar. Ya, ahora sí.
Y aquí, como dijimos, lo repetimos, regular los cambios bruscos en el pH a corto plazo. Ya que a largo plazo, ¿quién dijimos que actuaba? Riñón después de 12 horas actúa bien, actúa después de horas, pero cuando se note lo que está haciendo, a las 12 horas. Y también otro que después ya estaría los huesos. Aquí, pregunta usted si lo ve. ¿Qué son los tampones? ¿Cuáles son intra y cuáles son extracelulares? Las proteínas, hemoglobina oxigenada y no oxigenada. Extracelares también está hemoglobina, pero lo más que se cuenta es que sea extracelular. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad está extracelular. Los fosfatos inorgánicos, fosfato diácido y fosfato ácido, son intracelulares. Los fosfatos orgánicos, el ATP y la glucosa 6-fosfato, intracelular. Amonio y amoníaco. Acuérdense, el nombre más corto es el 4, el nombre más largo es el 3. Extracelulares, ya sabemos, hemoglobina también lo pueden poner, pero lo más importante es que coloquen ¿qué? Bicarbonato, dióxido de carbono y el ácido carbónico. ¿Está bien? Aquí, ¿cómo actúa el tampón bicarbonato hidrógeno carbonado, o sea, ácido carbónico? Creo que sé, que actúan a través, esto se va a descomponer, se va a unir, se va a separar, pero actúan a través de una enzima, que más adelante lo vamos a ver. ¿Qué hace? Este bicarbonato se puede escindir en agua y dióxido de carbono para liberar agua y el dióxido de carbono disminuir la acidez en el cuerpo. O lo que sea un hidrogenión extra en exceso se va a unir a un bicarbonato para formar ácido carbónico. Vamos, otro sistema que interviene en el taponamiento o regulación de pH, que son los pulmones. Un texto largo para que lo lean. Las diapositivas ya están, recuerden, en Classroom. El enlace lo voy a pasar después al otro grupo. Igual la clase está grabada. ¿Qué no es? Que lo que hace el pulmón es uno de los mecanismos que el organismo utiliza para regular pH. ¿Que consiste en qué? En la liberación de dióxido de carbono o mantener este dióxido de carbono dentro. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono, recuerden, es ácido, ligeramente ácido. Es algo que todas las células necesitan, pero no en exceso. Y lo que nos ayuda es que salga, ya que la disminución de este no puede provocar una alcalosis respiratoria y el aumento de este no puede provocar una acidez, disminuyendo el pH o aumentando. ¿Y cómo se regula todo esto? A través del sistema nervioso central. Tenemos el centro respiratorio. ¿Y cómo actúa este? Actúa a través de los quimiorreceptores que tenemos, recordamos, en el callado de la aorta y en la bifurcación carotídea. Ahí están los quimiorreceptores principales que detectan el nivel, la presión arterial de dióxido de carbono. Si esta es mayor, actuará como aumentando aumentando la frecuencia respiratoria y la profundidad para que se bote más dióxido de carbono. Y si hay muy poco, o sea, abajo de cuánto recordamos, vamos a verlo más adelantito, 35-45 ojos, lo va a disminuir, va a disminuir la frecuencia respiratoria. Entonces, en resumen, ¿qué hace el pulmón? ¿Es tan rápido y profundo? Respiramos. O mejor dicho, ventilamos, porque respirar es el intercambio gaseoso. ¿Ya? La hematosis. Muy bien. Entonces, todo esto se regula pulmones a través de qué? Sistema nervioso central, centro respiratorio. ¿Y quién los conecta a esos dos? Los quimiorreceptores. ¿Y dónde están los quimiorreceptores? Callado de la aorta, bifurcación carotídea. Muy bien. Aquí las estructuras, ¿cómo las parten? Las estructuras protuberancia, bulbo raquídeo y quimiorreceptores. ¿Dónde estaban? Ya lo saben. Bulbo raquídeo, también lo saben. Control de inspiración-expiración. Y esto protuberancia lo va a modular. Va a modular de cómo va a actuar esto acá. Así que hacemos un esquemita.
quimiosaurio centrales en el bulbo raquídeo, los centrales. Y los periféricos, aórtico y carótida. Va a haber un aumento de emisión de dióxido de carbono, que es lo que va a pasar. Que el dióxido de carbono libre en el líquido cefalorraquídeo aumenta la reacción de Bohr, es decir, que va a aumentar los protones, va a haber una acidez. Protones, recordemos que son hidrogeniones. ¿Eso va a cambiar qué? La frecuencia y profundidad de la ventilación. Aquí un ejemplo de un caso. Por ejemplo, si se va a ahogar el paciente, ¿qué es lo que sucede realmente fisiológicamente? Bueno, el paciente se está sofocando. No puede respirar y no puede botar el dióxido de carbono que tiene dentro. Al aumentar el dióxido de carbono, este también aumenta en el líquido cefalorraquídeo, va a producir la reacción de Bohr, que aumentará los hidrogeniones. Y estos hidrogeniones aumentados, más el aumento de dióxido de carbono, aumentará los periféricos, los alertará. Los quimiosauros los alerta, tanto periféricos y centrales. Hace una retroalimentación negativa, toda la sinapsis pasa para allá, y el bulbo va a hacer que un aumento de la frecuencia y profundidad de la ventilación. ¿Por qué esto? Porque ya que había aumentado, tiene que sacarlo. O sea que como hay harto dióxido de carbono, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que botar eso. Aumenta frecuencia y la profundidad de ventilación. Vamos con el segundo. Los riñones a largo plazo participan en reducción del pH sanguíneo. Estos tardan en adaptarse. Comienza a actuar recién a las 12 horas, o sea, actúan desde las horas, están comenzando a actuar, pero recién se nota diferencia a las 12 horas. Y puede terminar siendo efectivo en 2 a 3 días. ¿Cuáles son sus funciones? Pregunta de examen, ¿cómo actúa el riñón? Y en cada caso clínico ustedes tienen que colocar esto siempre. ¿Cómo actúan? Eliminación de ácidos o bases en exceso, es decir, si está alcalótico el paciente, tiene una alcalosis, va a eliminar las bases. Si está con una acidosis, va a eliminar ácido. ¿Entendido? Modificación de la cantidad de ácido a secretar, es decir, si nosotros estamos con una alcalosis, estamos alcalinos básicos, el riñón va a disminuir la cantidad de ácidos que estamos botando porque los necesitamos para regular. Y a la otra mano, si estamos ácidos, el riñón entiende que debe dejar de excretar o reabsorber, mejor dicho, el bicarbonato. ¿Para qué? Para contrarrestar el pH que tiene ahora el cuerpo. Y aquí, como digo, la reabsorción de bases necesarias, que la función del riñón es reabsorber el bicarbonato. En resumidas cuentas, de que el riñoncito aumenta o disminuye la reabsorción de bases y aumenta o disminuye la excreción de ácidos. ¿En forma de qué? De fosfatos o de amonio. ¿Entendido? Entonces razonamos los tres sistemas: buffers, pulmón y riñón. ¿Qué entendemos? Que las causas de que haya alteraciones ácido-básicas, esto quiero que sepan ahorita, las alteraciones ácido-básicas no son enfermedades, ¿ya? Son alteraciones que son desencadenadas por otras enfermedades o por la alimentación o factores externos, sea cual sea. ¿Entendido? Entonces, cualquier alteración de desequilibrio ácido-básica puede ser causa externa, puede ser que se aumentó justamente, llega harto, un niñito que se tomó un frasco de aspirina, el ejemplo más común porque pasa hartísimo, o de un abuelito que se tomó un vaso lleno de bicarbonato, alteró el ácido clorhídrico, disminuyó y se puso alcalino. Luego va a apretar una clínica que como comenzó gástrico va a ser por vómito, va a aumentar vómito. Ahora, esta razón externa. Ahora, razón interna sería alteración de alguno de estos sistemas. ¿A qué me refiero?
alguna patología que esté afectando, ya sea pulmón o ya sea riñón. Es si ustedes qué causas van a tener, una causa ajena, que puede ser alimentación, accidente, se ahoga, cualquiera que sea, o interna, que son las internas, son las enfermedades que afecten a alguno de estos tres sistemas. ¿Muy bien? Bien. Ahora vamos a ver los valores que justamente están en la gasometría arterial. Ya sabe usted, la gasometría arterial normalmente donde tomamos en el hospital, lo tomamos en el canal del pulso con una jeringa de insulina chiquitita. Funcionamos y extraemos la sangre. ¿Qué parámetros nos da? Que son el pH sanguíneo, recordando, nunca se olviden, 735 a 745. Esto de aquí ustedes de memoria se lo van a saber. ¿Quieren sacar screen? Háganlo, no hay lío. Igual está en Classroom, las diapositivas las puedo pasar igualmente por WhatsApp, no hay pena. Dióxido de carbono, 35 a 45 milímetros de mercurio. Presión de oxígeno, 95 a 97. 95 a 99, perdón, 97 para arriba es el promedio. Bicarbonato de 22 a 26 mil equivalente por litro. El exceso de base puede ser de -2 a +2. Y la saturación de oxígeno de 99%. Estos valores de aquí para arriba, bicarbonato, dióxido de carbono y pH, de memoria ahorita mismo, ¿ya? No se olviden. Vamos a hacer unas cuantas diapos más y vuelvo a preguntarle a cualquiera, así, al azar. Y si no responde, chaufa. Desequilibrios ácido-básico. Existen solamente dos alteraciones y según su causa se pueden clasificar en otros dos. ¿Cuáles son las dos alteraciones? Acidosis y alcalosis. Estas son las dos alteraciones. De estas dos alteraciones vamos a clasificar según la causa. Puede ser una acidosis respiratoria o metabólica o una alcalosis igualmente respiratoria o metabólica. Muy bien. Vamos a explicar acidosis respiratoria metabólica y alcalosis metabólica. La respiratoria es muy sencilla, la alcalosis, eso es la de mandar apunte y donde está un poquito escrito aquí. Pase para que estudien ustedes. La acidosis que tenemos en cuenta, el pH está disminuido. Si el pH está disminuido, de una es acidosis. Ya después con la clínica y los antecedentes que nos dan del paciente, ya sabemos si es metabólica o respiratoria. Y la alcalosis, pH aumentado. Bien. La acidosis metabólica y la alcalosis metabólica son resultado en qué cosa? En un desequilibrio en producción y la eliminación renal de ácidos y bases. ¿Entendido? Diré a 3, allá. Y la acidosis respiratoria y la misma alcalosis se deben a cambios en la exhalación, es decir, la ventilación del dióxido de carbono por trastornos pulmonares o respiratorios. ¿Okay? Esta es la tabla de desequilibrio básica que deben sabérsela. Ustedes ahorita van a agarrar una hojita, no me parece un pedazo, lo que sea, anotan tal y como está, alcalosis metabólica, pueden poner ACMet, ALMet, ACR, ALR, o si no, ACMet y la respiratoria hacen un pulmón dibujadito, así bien bonito. Y las flechitas se las anotan. Muy bien. Un pH, si es acidosis, siempre en una acidosis, ya sea respiratoria o metabólica, para abajo, va a estar disminuido. Si es metabólica, lo principal que nosotros vemos en cualquier desequilibrio metabólico es el bicarbonato. El bicarbonato, como es su pH, ustedes saben, el pH del bicarbonato es alcalino.
Si el pH del bicarbonato es alcalino, ya lo sé, para que me produzca una acidosis, un álcali, el bicarbonato debería estar aumentado o disminuido. Yo razono ahí, si está ácido el cuerpo es porque no hay base. Y si no hay base y la base principal es bicarbonato, entonces bicarbonato no hay o está disminuido. Entonces, acidosis metabólica causa bicarbonato disminuido. ¿Entendido? Dos flechas para abajo. Y si hay una alcalosis metabólica, es por álcali, exceso de base. ¿Qué debería estar aumentado? Está aumentadas las bases. ¿Y cuál es la base principal? Es el bicarbonato. Muy bien. Entonces, alcalosis metabólica, pH aumentado y bicarbonato aumentado. Acidosis metabólica, acidosis pH bajo, acidosis metabólica, las bases disminuidas. En este caso, bicarbonato. Muy bien. A las respiratorias. La respiratoria, la acidosis respiratoria, ¿sí? Acidosis pH bajo, alcalosis pH elevado. Si hablamos de respiratorio, estamos hablando de la ventilación del dióxido de carbono y es la principal alteración que debemos tener en cuenta. Si la clínica respiratoria, si te tuvo un ataque de histeria, se ahogó, lo ahorcaron, un accidente que lo oprimió el tórax y no podía ventilar bien, vamos a pensar que es una alteración, es un trauma, es un ahogamiento, es cualquier cosa que le causó una alteración acidosis. Y sabiendo eso, sabemos que es respiratoria, digamos. Así que ya sabemos sí o sí bajo, alcalosis alto. Y vemos el dióxido de carbono. Dióxido de carbono, su pH es ácido. Y si el cuerpo está acidótico, los ácidos están aumentados, ¿cierto? Entonces, si está acidosis, están aumentados los ácidos. Y el dióxido de carbono es un ácido. Y si está alcalótico el paciente, es decir, que está muy básico, hay disminución de ácidos. Entonces, este que es por ende un ácido, por ende está abajo, disminuido. ¿Entendido? Ahora les pregunto ahorita, voy a molestar a alguien. ¿Cuál era el valor de pH sanguíneo Burgoa Peña Verónica? Burgoa Peña Verónica. ¿Cuál era el pH sanguíneo? Ya lo dijo Jordán. Entonces, ¿cuál es el valor de bicarbonato? Ricardo Alfredo Molina Ramos. Es de 22 a 16 milímetros equivalente aquí. ¿Qué? El equivalente litro. Equivalente litro. Sí. El equivalente litro, ya. Muy bien. Eh, Erika Choque, ¿cuál es el valor de dióxido de carbono? Erika Choque, ¿cuál es el valor de dióxido de carbono? De Recordándolo. 22 a 29 mínimo. ¿Ya? ¿Alguien concuerda con su compañera? ¿O quiere diferir? Yo tengo 35-45, ¿Qué cosa? ¿Patito sobre gatito? 35 por 40, de 35 a 45 por milímetro de mercurio. Muy bien, milímetro de mercurio. Muy bien. Ya saben los valores, es decir, que el pH menor a 7,35 es ácido, mayor a 7,45 es alcalosis. Muy bien. El bicarbonato menor a 22 es una acidosis, mayor a 26 o 28 es una alcalosis. Y el dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio es acidosis respiratoria y menor a 35 milímetros de mercurio es una alcalosis respiratoria. Ahora vamos a ver la flecha verde. Esto azul es la alteración. A las flechas verdes que van a ver son las compensaciones que tienen dichas alteraciones. Muy bien. Entonces, si nosotros vemos una acidosis metabólica
Lo que lo compensa rápido, aparte de los buffers, va a ser el sistema respiratorio. ¿Qué hace el sistema respiratorio? Va a disminuir CO2. Ahora, si saben responderme, yo les digo ahorita, si no, va a estar grabado para que lo entiendan. ¿Por qué disminuye dióxido de carbono? ¿Por qué? ¿Alguien puede responderme así, pasto, violentamente? Disminuye, ¿por qué? Porque el dióxido de carbono es ácido. Y si el ataca con una acidosis, el paciente tenemos que disminuir los ácidos, es decir, dióxido de carbono, tenemos que disminuirlo. Disminuimos la presión de dióxido de carbono para disminuir también un poco la carga ácida que tiene el cuerpo. ¿Y cómo se disminuye? Es decir, un paciente con acidosis metabólica va a tener una taquipnea, va a aumentar su frecuencia respiratoria. Bien. Ahora, la alcalosis. Si está alcalótico el paciente, es decir, que está con un pH muy aumentado, arriba de 7,45, yo tengo en cuenta que el CO2, como es ácido, contrarrestaría un poco la alcalosis, ¿no? Es decir, vamos a aumentar. La frecuencia respiratoria del paciente disminuye, hay una bradipnea, y la amplitud también va a disminuir, ¿entendido? Para evitar que se bote mucho dióxido de carbono. Aumenta el dióxido de carbono, va a aumentar por ende la acidosis de la sangre un poco, también va a aumentar la producción de ácido carbónico. Mira. Acidosis respiratoria, que es lo que pasaría aquí. La acidosis respiratoria, como es de causa respiratoria, puede ser de cuadro, puede que sea en horas, o sea, pocas horas, o puede que tarde hasta días. Si tardase días, ¿quién ya estaría actuando después de las 12 horas? El riñón. Como actúa el riñón, va a estar aumentado el bicarbonato. Y si te resolviese en pequeñas horas, el bicarbonato estaría normal, porque el riñón no alcanzó a compensarlo. ¿Entendido? Entonces, acidosis respiratoria, tara ya, digamos, este paciente estuvo internado 2 días o intubado, pensamos que el bicarbonato ya está actuando porque el riñón ya comenzó a trabajar. Y la alcalosis respiratoria, mayormente los cuadros de alcalosis respiratoria se suelen de minutos a horas. ¿Ya? Por eso el bicarbonato está normal. Hay casos sí en los que la alcalosis tarda más días y ya actuaría la alteración del bicarbonato. Ahora vamos con uno por uno. Vimos acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria. En general, este cuadrito ustedes se lo aprenden, ¿ya? Si no se lo aprenden, anótenlo, anotadito, screen, anotadito y se lo guardan. Para más adelante si entendieron. Y enseñarles cómo usar esta tabla con cualquier caso clínico de un paciente. La acidosis metabólica. ¿Cuál es el principal trastorno? Este principal trastorno causado por qué? Por disminución de base en el líquido extracelular. ¿Y esa base principal cuál es? Bicarbonato. Causas, ¿qué causas tenemos? Un aumento de la producción de protones, o sea, hay un aumento de hidrogeniones, aumento de la concentración de hidrogeniones que me produce un pH más bajo. Y por ende, ¿qué es? Acidosis. Ingestión de protones o cuyos metabolitos son ácidos. ¿Qué estamos hablando aquí? Algún fármaco que nos aumente la acidez o un fármaco que ya en sí sea ácido. ¿Y cuál tenemos primeramente? La aspirina. El ácido acetil salicílico. Ese ácido aumentaría la acidez. ¿Entendido? Ingestión de protones. Exactamente, estamos ingiriendo un ácido. ¿Qué otra? La excreción alterada de dichos protones a través de los riñones. Si hay una enfermedad renal, está alterada ¿qué? La excreción de los ácidos. Y si no se excretan los ácidos, va aumentando dentro y se produce una acidosis. Y la otra, que es la pérdida de bicarbonato en líquidos corporales. Puede ser diarrea, puede ser una fístula, puede ser un vómito bilioso, es decir, que ya viene por una obstrucción baja. Va a estar vomitando todo el paciente. Causa de acidosis con anión gap elevado, anión gap fisiológico. Esta otra clasificación que se pone, que elevado no refería a una enfermedad renal,
una cetoacidosis diabética, una acidosis láctica, puede que tenga sepsis el paciente, o una sobredosis de envenenamiento a veces con productos ya ácidos, o que produzcan estos mismos metabolitos ácidos. Y el anión gap fisiológico, es decir, el anión gap normal, va a ser una diarrea crónica o fístula intestinal, que es una intercomunicación, o una acidosis tubular renal distal. Ahora, ahorita te pregunto, entonces, ¿qué es el anión gap? El anión gap es algo para medir el balance ácido básico, el equilibrio ácido básico. Y la formulita es el sodio que tenga ese paciente restado a la suma entre el cloro y el bicarbonato. Muy bien. El dióxido de sodio, el paciente tendría pues 137 de sodio. El cloro, lo que el paciente tenga, pongámosle... ya para qué se puede. Clínica acompañante de una acidosis metabólica. La clínica que tiene una paciente con esta alteración va a ser una inspiración amplia, profunda y ruidosa, de breve pausa, y que es umbrosa. Esa respiración tiene un nombre. Una hiperventilación, aumenta una taquipnea, irritabilidad neuromuscular, es decir, va a estar aumentado sus reflejos, o cualquiera que yo quiera causarle en el músculo, puedo causarle un clonus, va a salir más fácilmente. Si ya lo han avanzado en fisiología en reflejo, pichanga. Y pueden también que alteraciones en la conducción cardíaca. ¿Por qué? Porque un aumento de potasio mayor a 5 milicabalentes litro puede producir arritmia o una alteración en la onda T, que yo a quienes avanzaron esto en fisiología también les habrán dicho. Y la característica de la acidosis metabólica de la respiración del paciente tiene ese nombre, que es la respiración de Kussmaul. Esta acá es respiración aciótica de Kussmaul, que el paciente que normalmente, y siempre pregunta a la doctora, acidosis metabólica causada ¿por qué? Por una diabetes mal controlada. ¿Bien? Y también hay depresión de la conciencia, que puede llegar hasta coma. Es decir, va a estar obnubilado, va a estar confuso el paciente. ¿Cómo se compensa lo que vimos antes y mostramos de riñón y de pulmón? Si el paciente está ácido, pulmón, ¿qué hace? Aumenta frecuencia respiratoria o hiperventilación. ¿Y qué hace el riñón? Si está ácido, aumenta reabsorción de bases, es decir, bicarbonato, y también aumenta la excreción de ácido. Aumenta la excreción de ácido en forma de ¿qué? De fosfato, lo hace difosfato ácido, y lo hace el amoníaco, lo hace amor. ¿Bien? Sistema respiratorio, aumento de frecuencia y amplitud. Renal, aumenta la reabsorción de bases, bicarbonato, y excreción de ácido. Esta de aquí es para ambos, ya sea acidosis respiratoria o acidosis metabólica. En ambos, esto de aquí es la compensación. ¿Entendido? Y así pregunta la doctora, ¿cómo se compensaría a este paciente? Y usted ya sabe, tiene su tablita en su mente, o la anotaron en el examen cuando comenzó. Tiene su tablita hecha, y ven, mira, el paciente tiene clínica, está confuso, está obnubilado, casi consciente. Su respiración es muy rápida, ampliada, y pucha, se oye un quejido, como se queja, como si se quejara. Los reflejos están aumentados y está vomitando.
Entonces aquí yo pensaría que aparte de lo que se intoxicó el paciente, tiene una alteración, que es una acidosis metabólica. A ver, confirmo, saco gasometría. pH 727. 727, un dióxido de carbono de 28 mililitros de mercurio, y un bicarbonato de 14. Bicarbonato está abajo, 14, pH 725 está abajo, y dióxido de carbono estaba 28, está abajo. Estas tres vistas me dicen que justamente el paciente estaba todo esto bajo, y yo sí me lo sé el cuadro y lo hice. Esto están diciéndome que es una acidosis metabólica. Muy bien, ya le diagnostiqué la alteración. Entonces, yo le coloco una acidosis. ¿Cuál es la alteración o el desequilibrio ácido básico que tiene el paciente? Ojo, escuchen estas preguntas con la doctora. ¿Cuál es la alteración o el desequilibrio ácido básico que tiene el paciente? Y ustedes colocarían, en este caso, acidosis metabólica. Aparte, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? Si el paciente sale escrito en la historia, consumió aspirinas en exceso, a usted le pone intoxicación por aspirina, intoxicación por aspirineta, consumo excesivo de aspirina. Se intoxicó, de pecho. Otro que hay si lo pone el paciente, que es lo que tiene, si es diabético. Póngale, olvídense de la aspirina, el mismo valor de pH, el mismo valor de bicarbonato y ácido carbónico. Pero el paciente dice, tiene una glicemia de 520. Glicemia 520, el cloro está muy disminuido, tiene un aliento olor a manzana, los vómitos lo presenta igual, la respiración está presente a la presión de Kussmaul, no la pone eso la doctora obviamente. ¿Qué ustedes pensarían? Diagnóstico, ahí sería una cetoacidosis diabética. Es decir, los cuerpos cetónicos están en exceso y como estos son ácidos, producen acidosis. Diagnóstico del paciente, si presenta eso, una diabetes descontrolada, es cetoacidosis diabética. ¿Y cuál es la alteración o el desequilibrio ácido-básico? Acidosis metabólica. ¿Y cómo se compensaría esto de aquí? Ustedes dicen, ¿cómo se compensaría? Buffers, solución tampón, bicarbonato tiene que aumentarse. Respiratorio, que lo que hace aumenta frecuencia y amplitud respiratoria para así expulsar más dióxido de carbono. Y renal, que es lo que hace aumento de reabsorción de base, paréntesis bicarbonato, y aumento de la excreción de ácidos. ¿Entendido? Así va, esto de aquí que acabo de decir, así va la pregunta. Ese orden. Diagnóstico del paciente que tenía cetoacidosis diabética. Alteración que tenía acidosis metabólica. ¿Cómo se compensa? Así como acabamos de decir, la solución tampón, respiratorio y renal, así. ¿Ya bien? Esto que se quede entendido la primera, acidosis metabólica. Vamos con la otra. Alcalosis. Ahora vamos al otro extremo, alcalosis metabólica. Si ya está bajo el pH, ahora está aumentado. Es un trastorno que se genera, ¿por qué? Por la elevación de este pH. ¿Por qué? Por aumento de bases. Sí, bicarbonato principal. Es más frecuente que en pacientes internados. Principal causa es el déficit de cloro, ya que hay disminución de cloro, va a favorecer la absorción de bicarbonato. Factores. Más adelante voy a igual dar clase en fisiología por si quieren que pase el enlace de función renal. Cuando sea su segundo parcial vamos a avanzar eso y vamos a repasarlo ahí. Explicarle la función de cada túbulo tiene su función y vamos a explicar ahí con esquemita cada parte. Los factores sí que puede, qué es lo que está sucediendo. Ganancia de base por vía oral o intravenoso. A un paciente internado le colocan bicarbonato. O el paciente anciano fue en su casa, se sirvió un vaso lleno de bicarbonato y se intoxicó. O porque puede haber una hipopotasemia, una hipocloremia,
va a haber un incremento en el bicarbonato. O directamente sea un falso que va a disminuir el líquido extracelular, pero el bicarbonato se mantuvo. Aquí hay unas causas. Las causas, ¿cuáles son? Ingestión de álcalis. No vemos. Ahí está. Puntero. Puede ser o una ingestión de álcalis, es decir, exceso de consumo de bicarbonato de sodio. Una pérdida gástrica de ácido clorhídrico, es decir, el ácido clorhídrico en muchos vómitos, muchísimos vómitos, le hace perder ácido clorhídrico, le hace perder un ácido fuerte que tenemos dentro. Disminución de ácido le produce una alcalosis. Pérdidas renales, más frecuentes, los diuréticos. Diuréticos que actúan en la asa de Henle son los principales causantes de una pérdida renal de ácido. Los mineralocorticoides, déficit de volumen, es decir, que está actuando el sistema renina, angiotensina, aldosterona, está actuando disminuyendo el volumen y el bicarbonato se va a quedar del mismo valor. O pérdida de cloruro en materia fecal, disminuye el cloro, va a aumentar la reabsorción de bicarbonato. ¿Cuál es lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta? Consumo de diuréticos, vómitos e ingesta o alimentación de álcalis en exceso. Muy bien. Ahora expliquemos cómo es que funciona ahí el vómito. El vómito, ¿qué es lo que tiene el estómago? Ácido clorhídrico. Muy bien. El ácido clorhídrico tenemos que utilizar líquido extracelular para producir eso. El potasio también se va a agotar. Y el ácido clorhídrico está formado por cloro. Al vomitar perdemos ácido clorhídrico. Para reponerlo tenemos que gastar líquido extracelular. Cuando perdemos cloro. Cuando también estamos vomitando, perdemos potasio. ¿Por qué? Porque el potasio tiene que usarse para hacer el intercambio y reponer. El agotamiento del cloro, ¿qué es lo que produce? Disminuye el cloro, va a aumentar la absorción de bicarbonato. Porque como no hay cloro, tiene que absorber otra cosa, va a ser bicarbonato. No va a ser algo que equilibre el intercambio, vamos a bicarbonato, va a absorberse más. Se agota el líquido extracelular, el volumen de filtrado glomerular va a estar disminuido. Como va a estar disminuido el volumen de filtrado glomerular, quienes lo sienten, las células extraglomerulares, llamadas la riñón, va a aumentar la liberación de renina. Aumenta la liberación de renina, esto va a producir el síndrome de renina-angiotensina aldosterona. Secreción de esto libera renina, esta aldosterona aumenta la absorción de bicarbonato. Aparte de sodio y agua. Disminuye filtración de bicarbonato, es decir, va a disminuirse la pérdida de este mismo, aumenta el bicarbonato, aumenta el bicarbonato, aumenta el bicarbonato, va a producir una alcalosis. ¿Por qué? Por aumento de bicarbonato. Esto no pregunta, primero que lo sepa por fisiología. Características clínicas, es decir, cómo va a estar la clínica paciente, va a tener en su gasometría una alcalosis. Bicarbonato elevado y exceso de base mayor a 2. A menos son asintomáticos tienen síntomas. Y si tienen síntomas, ¿cuáles son? Asociados a agotamiento de volumen líquido extracelular. Que son la pila pergaminada. Tiene sed del paciente. Va a estar obnubilado, así va a estar disminuida su conciencia. Y tiene una hipopotasemia. La clínica neurológica, como vemos, confusión, va a tener los reflejos hiperactivos y va a tener espasmos. ¿Y cómo está respiratorio? Está hipoventilando. Muy bien. Y si la causa fue por vómito, pérdida de ácido clorhídrico, va a tener clínica ¿qué? Vómito. Facilingo. Mecanismos compensatorios de esclerosis metabólica: disminuir la unión de dióxido de carbono y agua. Respiratorio, hipoventilar al paciente, que aumente el dióxido de carbono. Y renal, aumentar excreción o disminuir la reabsorción, disminuir la reabsorción de bicarbonato y disminución de la excreción de ácido. Muy bien. Si ustedes ven un paciente que tenga justamente un pH
El paciente llegó porque se había intoxicado con bicarbonato. O paciente tiene diarrea osmótica de hace 10 días. Paciente llega a estado obnubilado. Está con una hipoventilación. Tiene hiperreflexia y un espasmo carpopedal, es decir, que el pie, el tazo está yendo contra la pierna. Y le hacemos una asometría de rutina. Su pH estaba 7,48. Su dióxido de carbono estaba en 54 y su bicarbonato estaba en 32. Ya, ¿qué habrá pasado? Se intoxicó. Muy bien. Entonces, ¿qué ustedes que ponen ahí? Diagnóstico, intoxicación por alcohol. Alteración es una alcalosis metabólica. Si ven ustedes eso, me olvidé decirle hace ratito, ven el pH que está alterado, ¿cierto? Y tampoco es, y el dióxido de carbono está aumentando, tratando de compensar. Sería una alcalosis metabólica en proceso de compensación por respiratorio. ¿Ya? Eso me olvidé decirles que coloque. Cuando está compensado y cuando está descompensado, es el pH. Ustedes ven, si el pH está normal, aunque el otro está alterado, si el pH está normal, se dice que está la alteración está compensada. Pero si ven que está alterado el pH y el otro está aumentado, como vimos la flecha verde, acuérdense, si está así, estaría en proceso de compensación por ese mismo de ahí. ¿Bien? ¿Y cuál es lo que ustedes colocan así? Alcalosis metabólica. Tampones, disminuir la unión de dióxido de carbono y agua. Respiratorio, hipoventilar al paciente, y renal, que disminuya la reabsorción de bicarbonato y disminuir la excreción de ácido. Acidosis respiratoria, vamos con los cuadros respiratorios. ¿Cómo se va a clicar? ¿En agudo o en crónico? Una acidosis respiratoria. ¿Por qué se produce esto? Por aumento de dióxido de carbono. Su diagnóstico, que incluye pH disminuido, aumento de CO2 y bicarbonato puede estar normal si es agudo o elevado si es crónico. Muy bien, pues ello depende. Su clínica que acompaña, va a estar el paciente fatigado, va a estar débil, va a estar confuso porque el aumento de dióxido de carbono produce una confusión, un letargo, va a tener cefalea, va a tener disminución en la contracción cardíaca, sí, su frecuencia cardíaca va a estar disminuida. Vasodilatación esplácnica, es decir, el vaso va a estar dilatado sus vasos. Al haber una vasodilatación esplácnica va a haber un flato, es decir, el paciente no va a poder moverse mucho, muy rápido, hacer ejercicio, le dará un flato, un dolor ahí. Una hipertensión pulmonar asociada con la hipoxemia, que eso depende de qué, la enfermedad de base. ¿Qué es lo que le causa la acidosis respiratoria? Si es una enfermedad pulmonar, eso es lo que lo acompaña. Causa, mira, agudas. Sofocación. Se sofoca, aumenta aumenta el dióxido de carbono dentro de él. Una bronconeumonía disminuye la ventilación. ¿Por qué? Porque justamente los bronquios están inflamados, va a disminuir la ventilación y se va a aumentar el dióxido de carbono dentro. Una exacerbación del asma, el paciente no va a poder respirar, ¿eh? Va a tener unas sibilancias bilaterales. ¿Por qué? Porque aparte de que están inflamados los bronquios, están con moco. Disminuye mucho más la luz. Y las crónicas, la bronquitis crónica, enfisema y EPOC, cuando es crónico. Y la clínica depende de cada uno. Clínica sofocación, el paciente va a empezar a jadear como en bocanadas, va a buscar bocanadas de aire para respirar. La bronquitis crónica va a tener una expectoración, una sibilancia no va a ser bilateral, dolor. El enfisema va a ser va a ser que vamos a palpar, va a haber una crepitación. Aparte, si es por trauma,
Y si no solamente es enfisema por dentro, que vamos a tener en el examen físico, va a tener un timpanismo en el tórax, una hipersonoridad cuando se lo percuta. Y también va a estar disminuida la amplitud porque ya está ampliado y el tórax va a estar aumentado. Y el EPOC, el paciente ya es un paciente fumador crónico normalmente. El EPOC es una mezcla entre bronquitis y enfisema, ojo. Como ya vimos que acidosis, si es acidosis, ¿cómo se estaría regulando? Lo mismo que vimos antes, por eso no lo coloqué de nuevo. Si es acidosis, vas a ver, solución tampón actúa, bicarbonato. Respiratorio, si está acidótico, el respiratorio, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la frecuencia respiratoria para aumentar la salida de dióxido de carbono. Y si es metabólico, la acción metabólica, riñón, acidosis respiratoria, acidosis, riñón, ¿qué va a hacer? Aumentar la absorción de bicarbonato y disminuir y aumentar también la excreción de ácido. Muy bien. La clínica acompañante, fatiga, ya lo vimos. Y vamos con alcalosis respiratoria, la última. Esta aquí, ustedes la estudian aparte, facilinga. Si es alcalosis, ¿qué pasa? pH disminuido, de pH aumentado. Dióxido de carbono, como es alcalosis, si el carbonato es ácido, va a estar disminuido también. Y la combinación solamente va a haber renal si es por mucho tiempo durante paciente internado. ¿Ya? Eso ustedes lo estudian por su cuenta. Por eso lo dejé vacío. Compensado, descompensado o en proceso de compensación. ¿Qué es lo que nosotros vemos? pH. El pH, si está valores normales, aunque el otro está alterado, dicen es una acidosis metabólica compensada, si pH es normal. Si pH no está en valores normales, es decir, entre 7.35 y 7.45, dicen tal alteración en descompensada o en proceso de compensación si el otro está en la flechita verde como lo vimos hace ratito. Gases arteriales, que es lo que hace, ustedes van a ver si están compensando o no están compensando. Si es una acidosis, póngase metabólica. ¿Cuál es la compensación? Sería compensación respiratoria. Si es acidosis metabólica, el dióxido de carbono está disminuyendo. Así, acidosis metabólica en proceso de compensación por respiratorio. Así tiene que poner su examen. Conclusiones, mecanismo respiratorio es el más rápido, que va a aumentar o disminuir la frecuencia ventilatoria. Y el renal es más lento. Comienza a actuar a las horas y recién a las 12 horas comienza a notarse y puede tardar hasta 2 a 3 días. Que la tablita que les mostré es la básica. Se la aprenden. Junto a los valores de gasometría, gasometría del examen que se hace, y el conocimiento de los parámetros más la clínica del paciente, ustedes pueden saber qué desequilibrio ácido básico es. ¿Entendido? O sea, pueden quedarse sabiendo todo o quedarse sabiendo nada. Como otra querida Angélica Sosa. Y esta aquí grandota que ustedes la están viendo ahorita, es la tabla más avanzada que en tercer año ya tienen que aprendérsela, digamos. Cuando hay una acidosis, una alcalosis metabólica, incluso una acidosis metabólica puede llevarte a una alcalosis respiratoria por compensación. O sea, puede pasar de un trastorno a otro trastorno para tratar de compensar, el cuerpo lo hace así. ¿Bien? Igual hay no solamente que sea acidosis metabólica, puede ser una acidosis metabólica y respiratoria. O sea, es mixta. Bien, esta tablita es una más completa, más adelante se la pueden aprender sin una pena, ahorita las después la van a tener, lo pueden aprender, pero lo básico es la anterior tabla. Muy bien. Eso es todo. Ahora voy a llamar lista, espérenme, para los de la 3. La 3.
Muy bien. Llamo lista ahorita. Voy a poner el grupo igual que voy a llamar lista para que se conecten al menos. Voy a dejar de grabar igual porque ya esto ya pasó.